Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Turdemontis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. El esquema del programa de hoy, como siempre, son 3 secciones. La primera es Historia de la Iglesia, que hace Carmen Turdemontis, nuestra historiadora. En la segunda sección es un santo que traemos aquí por las razones que sean. No siempre está relacionado con el programa, pero suele estarlo. En el caso del santo de hoy, desde luego lo está, porque se trata de San Antonio María Claret. También lo trae Carmen, que es quien hace esta sección también. Y San Antonio María Claret, para quien no lo recuerde o no estuviera o no haya oído el anterior programa, es un santo de la corte de Isabel II, fue confesor de la reina y fue muy difamado. Leímos aquí cómo se publicaban cosas contra él, se le inventó incluso una historia totalmente pecaminosa con la monja de las llagas. Se llegó al extremo de la difamación. Gracias a Dios, ya con la canonización de San Antonio María, fundador de los claretianos, por cierto, se acabó en gran medida esa campaña, pero durante la vida del santo, aquí en España, en Madrid concretamente, la campaña fue tan feroz que conviene recordar que llegaron a hacer unas viñetas pornográficas en las que aparecían San Antonio María Claret, la monja de las llagas, Isabel II. Era una orgía repulsiva que por supuesto no tuvo lugar nunca. Así que me pareció, y lo hablamos luego, nos pareció interesante traer a este santo para que quien no le conozca tanto y lo relacione con lo que hemos dicho aquí en el programa, se dé cuenta del contraste que puede haber entre la propaganda demagógica y la realidad. Y en la tercera parte del programa, María Ornedo, que hace magisterio y ha estado meses, o ya no sé si años, hablando de la Eucaristía en los padres de la Iglesia, etcétera, ya en programas anteriores nos habló de milagros eucarísticos y hoy va a seguir con ellos. Tiene algunos de los más antiguos y tiene otros también mucho más recientes, de los cuales habló y escribió San Carlo Acutis, que tiene una relación de milagros eucarísticos que también conviene traer, porque al fin y al cabo si se han producido, si Dios ha hecho estos milagros eucarísticos, es para mover a la gente de poca fe que tiene dudas en cuanto a la transustanciación. Pueden ser sacerdotes, porque concretamente el milagro del anciano es un milagro que ocurre a un sacerdote, el de Bolsena también a un sacerdote, o pueden ser desde luego laicos. Hay distintas variantes, pero hay muchísimos milagros eucarísticos que conviene recordar, recuperar y conocer. Así que este es el esquema de hoy y, como digo, Carmen nos hará la historia del programa con los preparativos de la Revolución Gloriosa. La mal llamada Gloriosa es la revolución que acabó con el reinado de Isabel II. La Gloriosa es una conspiración masónica. Carmen nos va a ir contando en algún caso incluso nombre simbólico y grados de los masones que participaron en ella, que tenía como objetivo acabar con una reina que, con todos sus defectos, como vimos aquí, no dejó de defender a la Iglesia durante todo su reinado, como le hizo ver al Papa San Pío IX cuando le escribe, que eso sí lo trajo Carmen el otro día, que mi propósito de mantener, dice ella, todo el peso de la corona en la balanza del catolicismo permanece inalterable.
Y no mentía, porque lo que hizo durante todo su reinado fue enfrentándose con el Partido Liberal en sus distintas ramas y con buena parte de masones, como vamos a ver hoy en La Gloriosa, defendiendo a la Iglesia e intentando incluso no ya cancelar, sino dar marcha atrás en las desamortizaciones del reinado y devolver bienes a la Iglesia. En fin, recordemos que lo dije también, la mayor parte de crisis de ministerios durante la época de Isabel II, la mayor parte, tienen un trasfondo religioso y vienen de la tensión entre la reina y sus ministros, reina constitucional, tenemos que recordarlo, y unos ministros que en cambio están empeñados en acabar con la Iglesia, con todo su poder, con toda su presencia y dejarla inutilizada para que realice su función. Esto es lo que trae La Gloriosa. Cuando ven que no hay otra manera, pues deciden echarla y es muy bajo, porque Carmen nos va a enseñar cómo el que financia toda la operación es un cuñado de la reina, el duque de Montpensier, de la casa de Orleans, que siempre quiso reinar sobre la rama primogénita, casado con la infanta Luisa Fernanda, hermana de la reina, y que pretende, con este golpe, con esta revolución, que es un verdadero golpe de Estado contra Isabel II, hacerse con el trono de España. Para eso gastó una fortuna incalculable. Sin embargo, no lo consiguió. Pero bueno, este es el promotor económico. Y los demás, pues ya iremos viendo un poco a medida que Carmen nos lo cuente. Así que primero parte histórica y luego ya pasamos al santo, que va a ser San Antonio María Claret, aunque es tan larga la biografía que traemos que se va a dividir en dos. En este programa empezaremos con él y en el próximo acabaremos con él. Y luego ya en la parte de María nos trae milagros eucarísticos, los que se quedaron sin ver en programas anteriores y los que, si nos da tiempo, empezaremos hoy a ver con ella, de Carlos Acutis.
Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Bueno, empezamos como comentaba antes. Bueno, Carmen nos va a contar la historia de cómo se prepara la expulsión del trono de Isabel II en esta conspiración mal llamada gloriosa. Ya veremos también los frutos de la gloriosa, que claro, tienen que ver con la historia de la Iglesia y por eso lo traemos aquí, porque viene con la gloriosa inmediatamente detrás una nueva persecución religiosa. Echan a Isabel II, que era el obstáculo tradicional, se la llegó a llamar así, y que traen nueva persecución. Pero antes de entrar con lo que hicieron en contra de la Iglesia, en cuanto tuvieron el poder, vamos a explicar un poco de la revolución en sí, cómo se preparó, quiénes eran y cómo la llevaron a cabo. Adelante, Carmen. En el programa anterior habíamos visto la enorme importancia que estaba teniendo la masonería y su influencia en aquel reinado, hasta tal punto de configurar una contraiglesia que, copiando el milenario sistema eclesiástico de diócesis y parroquias, abarcaba en una red todo el territorio nacional. Con sus propias jerarquías, hubo caballeros K2, príncipes del Real Secreto, tesoreros, cancilleres y demás farándula. Farándula sí, pero peligrosa, entreverada en las estructuras de poder y sus clientelas, con sus luchas internas a veces a muerte. España era un ejemplo de lo dicho por los papas en sus condenas contra la masonería. La tranquilidad había desaparecido del Estado. La reina se apoyaba cada vez más en los moderados, entre los cuales la presencia masónica era ya irrelevante, tratando de marginar al partido de la masonería, que, acordémonos, era el progresista. Las luchas políticas de la época se deben en buena parte a esa pugna entre políticos masones y sus contrarios, los defensores de la Iglesia, en sintonía con la política de la reina. Y es en esa pugna donde se encuentran muchas claves de aquella inestabilidad permanente. Pero la situación todavía podía empeorar bastante, y lo hizo. El detonante fue una nueva revolución masónica, la de 1868, la gloriosa. La mayoría de los conspiradores eran masones o lo fueron después, empezando por su cabeza visible, el general Prim, que era, por cierto, era llamado el soberano gran inspector general de la Gran Logia del Gran Oriente, llamado hermano Washington. Que acordémonos que la masonería, ellos tienen sus nombres propios dentro de la secta. Y uno de sus principales organizadores, Manuel Ruiz Zorrilla. Él era el gran maestre del Gran Oriente de España y su nombre simbólico era Cabur. Diputado y conspirador en el reinado de Isabel II, que pasó a ser ministro de Fomento tras la Revolución, y viajó a Italia para comunicar su elección como rey de España a Amadeo de Saboya. También lo fue Sagasta, cuyo nombre simbólico era Paz, que con el tiempo llegaría a ser uno de los pilares de la Restauración, siendo a la vez gran maestre del Gran Oriente, sin jamás violar el secreto masónico, hasta verse interpelado en las Cortes, reconociendo ante los diputados su pertenencia a la secta en noviembre de 1894. Aunque dijo haberla dejado al ver que los papas insistían en su condenación, provocando con ello en la Cámara aplausos y grandes risas. No era para menos, conociendo su trayectoria. Así que volvemos con la Revolución, que llamaron la Gloriosa, como si viniese a regenerar el panorama político español. Y su grito de guerra fue España con honra, tan discutible en cuanto a los medios empleados y los fines que esperaba conseguir. Como decía Alberto, el gran financiador de aquel contubernio fue el duque de Montpensier, cuñado de la reina destronada, que como buen Orleans aspiraba a ocupar su lugar. Así lo reconoció mucho después la infanta Eulalia,
hija de Isabel II y nuera del duque. Su suegro había gastado una fortuna en destronar a su madre. Antonio de Orleans contaba con el apoyo de la masonería francesa y de los masones españoles de esa obediencia. También entró en la conspiración el general Serrano, otro masón, por cierto, a quien Isabel II había hecho duque de la Torre, igual que a Prim le concediera el condado de Reus y el marquesado de los Castillejos. La reina, a la que habían jurado lealtad como oficiales suyos que eran, la misma a la que entonces expulsaban por una serie de intereses personales. Discutible concepto de gloria el de aquellos hombres. Realmente querían poder, más poder que el que ya habían ostentado. Desde la ansiada jefatura del gobierno, nunca lograda en el caso de Prim, hasta la misma corona que buscaba Montpensier. Aparte de las reformas religiosas que también, unos más que otros, querían por encima de las políticas. Aunque a favor de Serrano, hay que decir que al menos se negó a escupir y pisar el crucifijo, como le proponían en su rito de iniciación de caballero K2. Los miembros del Areópago quisieron llevar las cosas hasta el fin, mas al presentar al general Serrano el crucifijo para que lo escupiera y pisoteara, según acostumbraban a verificarlo en sus recepciones secretas los templarios, el duque de la Torre se negó a ello, resueltamente, y declaró que si era necesario perdería la vida antes de presentarse a semejante profanación. Tratándose de un masón oscuro, el problema no ofrecía dificultad. Con suprimirle, si era preciso, o con intimidarle hasta el punto de asegurarse su silencio, el asunto estaba terminado. Pero suprimir a todo un regente del reino ofrecía no pocas dificultades, y en cuanto a intimidarle, la cosa no parecía tampoco fácil, pues una vez fuera del local de la logia le sobraban al general Serrano elementos para pulverizar a sus intimidadores. Y aquí, de la astucia de la secta. Se convino después de maduras reflexiones en hacer creer al duque de la Torre que lo del crucifijo era solamente una prueba para aquilatar su valor, y después de felicitarle por ambas cualidades, conferirle el grado 30, suprimiendo las demás formalidades, como así se verificó. Esto, volvemos a citarlo, de don Mariano Tirado Rojas. Tirado Rojas, que es un masón converso, que tiene una obra muy importante para conocer la masonería en España en el siglo XIX. La masonería en España se llama en 3 volúmenes, que se ha reeditado hace pocos años. Pero desde luego, es un compendio de todo lo que la masonería hizo en política, desde que él entró en una logia hasta que la dejó, e incluso después. Muy bien, con esto ya dejamos preparada la revolución para el próximo programa, donde veremos cómo se ejecutó y qué consecuencias trajo. Pero ya está presentada. Estos son los protagonistas que urdieron todo aquel complot contra la reina para deshacerse de una señora que les parecía verdaderamente imposible de mantener en el trono si querían alcanzar sus objetivos. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia. Bueno, como decía antes, Carmen nos trae a San Antonio María Claret, el tan difamado padre Claret por parte de los liberales, en época de Isabel II, confesor real, recordémoslo, y miembro, según la propaganda adversa,
de aquella camarilla de los milagros o corte de los milagros, una especie de camarilla religiosa que habría tenido secuestrada la voluntad de la reina, según la difamación. Y sin embargo estamos hablando de uno de los grandes santos de la España del siglo XIX. Por eso su biografía es muy amplia, porque tiene muchas realizaciones, y Carmen empieza hoy con ella para terminar en el próximo programa, si Dios quiere. Antonio Claret y Clarà nace en Sallent, Barcelona, a unos 15 kilómetros de Manresa, el 23 de diciembre de 1807, en el seno de una familia profundamente cristiana. A los 2 días, en la fiesta de la Natividad del Señor, sus padres, Juan y Josefa, lo bautizan en la iglesia parroquial de Santa María. Antonio es el quinto de 11 hermanos, de los cuales 5 mueren antes de cumplir los 5 años. Vive en un hogar dedicado a la fabricación textil. A los pocos meses de nacido, el rítmico sonido de los telares se ve perturbado por el estruendo de la invasión francesa y de la Guerra de la Independencia. Este clima de violencia e inseguridad no lo acobardaba, al contrario, fortalece su temple. Si bien durante los primeros años de la guerra lo llevaban en hombros para huir de los enfrentamientos, cuando tiene 4 o 5 años se atreve a acompañar a su anciano abuelo, que por estar casi ciego quedaba relegado en medio de la oscuridad. El pequeño Antón encuentra paz y fuerza en la amistad de Jesús, a quien visita en la Eucaristía y en la devoción a la Virgen María, a cuya ermita de Fusimanya peregrina con su hermana Rosa rezando el rosario. Su corazón de niño es tierno y se conmueve del dolor de los otros. A los 5 años, con frecuencia, piensa en la desdicha eterna de los que se condenan, por lo cual se le despiertan vivos deseos de ayudar a que todos vivan según la voluntad de Dios, y así nadie tenga que sufrir para siempre. A los 12 años, escucha la llamada de Dios para ser sacerdote. Por eso, su padre le pone a estudiar latín, pero lamentablemente la escuela es clausurada por órdenes gubernamentales, por lo que su padre lo coloca a trabajar en el telar familiar. Reconociendo su habilidad para la fabricación, se dirige a Barcelona para perfeccionarse en el arte textil. Se dedica con tanta pasión al estudio y al trabajo que la fabricación llega a convertirse en un delirio. Sus oraciones ya no eran tantas ni tan fervorosas como en la infancia, aunque no deja de ir a la misa dominical ni el rezo del rosario. Pero poco a poco se va olvidando del deseo de ser sacerdote, aunque Dios le iba dirigiendo según sus planes. Estando en Barcelona, sufre unos duros desengaños: la traición de un amigo y el susto de estar a punto de morir ahogado en el mar. El joven Antonio experimenta la cercanía de la Virgen María, que le protege durante las tentaciones y lo salva de morir, y la fuerza de la palabra de Dios, que lo desinstala del cómodo mundo de sus proyectos y anhelos de éxito. El texto del Evangelio, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si al final pierde su vida?, Mateo 16:26, sacude su conciencia. A pesar de las ofertas para montar su propia fábrica, se niega a satisfacer el deseo de su padre y decide dejar todo para hacerse cartujo. A los 22 años ingresa en el seminario de Vic, sin perder de vista su intención de ser monje. Cuando se dirige a la Cartuja de Montealegre, al año siguiente, el constipado causado por una fuerte tormenta le obliga a retroceder y su sueño de vida retirada empieza a desvanecerse. Prosigue sus estudios seminarísticos en Vic. En ese tiempo sufre una fuerte tentación contra la castidad, en la que reconoce la intercesión maternal de la Virgen María en su favor y, sobre todo, la voluntad de Dios, que le quiere misionero y evangelizador. Aunque no había concluido los estudios teológicos, el 13 de junio de 1835 recibe la ordenación sacerdotal, porque su obispo, Pablo de Jesús Corcuera, veía en él algo extraordinario. Permanece 4 años en Sallent, donde acaba sus estudios y atiende su parroquia natal. La fuerza de la palabra de Dios nuevamente
lo desinstala. Esta vez lo arranca de la comodidad de la parroquia y lo llama a evangelizar como misionero. La situación política en Cataluña, dividida por la guerra civil entre liberales y carlistas, y la de la Iglesia, sometida a la desconfianza de los gobernantes, no dejaba otra solución que la de salir de su patria y ofrecerse a Propaganda Fide, encargada entonces de toda la obra de evangelización en el mundo. Tras un viaje lleno de peligros, llega a Roma. Aprovecha unos días que tenía libres para hacer ejercicios espirituales con los jesuitas. Su director le anima a solicitar el ingreso en la Compañía de Jesús. A principios de 1840, a los 4 meses de haber comenzado el noviciado, se ve aquejado de un dolor intenso en la pierna derecha que le impide caminar. La mano de Dios se hace sentir. El padre general de los jesuitas, Jean Rotin, le dice con resolución: «Es la voluntad de Dios que usted vaya pronto a España. No tenga miedo. Ánimo». En el próximo programa seguiremos con la vida de este santo y terminaremos también de contarla. Bueno, era el principio de una trayectoria vital que llegará muy lejos. Será obispo en Cuba. Tratará de escapar del cargo, que era muy importante entonces, incluso en la corte, de confesor real. Acaba aceptándolo por la insistencia de la reina, pero pone una condición, y es que él no tendrá que aparecer en las ceremonias cortesanas como era costumbre en la corte de España. Se le concede, pero va a ser una ayuda espiritual y de todo tipo enorme para ella, una mujer que tiene una vida llena de tribulaciones, de peligros que la rodean, situaciones muy difíciles en su familia. Va a ser su gran apoyo y no se resignará nunca a perderle, aunque él se hubiera ido mucho antes de ese cargo. Lo suyo era hacer apostolado y desde luego no es consciente, o no lo fue seguramente a lo mejor en su día, de la gran labor que tenía por delante junto a la reina de España, una reina por derecho propio de título católica que trataba de defender a la Iglesia en tiempos de adversidad enorme, no solo en España. Estamos en el siglo XIX, siglo revolucionario donde los haya habido. El XX no fue menos, pero en el XIX ya se seguía viviendo los coletazos de la Revolución Francesa. Finalmente recuerdo una anécdota, solamente hoy ya para acabar, de un sacerdote que dio un testimonio muy ilustrativo contando que él era lector, era un sacerdote de afinidades liberales, porque leía la Iberia, y ahí se publicaba por entregas como la historia de amor, más bien de lujuria, entre la monja, Sor Patrocinio, consejera de Isabel II, fundadora además de muchos conventos en toda España, labor enorme que se encuentra también ella en proceso de canonización. Ya veremos si sube a los altares, pero está camino de. Bueno, pues según la prensa, según la Iberia, eran amantes. Y contaba con todo detalle dónde se encontraban, cuándo y cómo, los detalles morbosos inventados, absolutamente todos, hasta que este sacerdote acaba contando que él, como lector que era de aquella publicación, piensa que el padre Claret en ese momento estaba en Aranjuez con la monja que había fundado allí un convento. Y claro, entregados a sus placeres. Y sin embargo, el sacerdote en cuestión, que vive en el Escorial, empieza a relacionar y dice, pero si el padre Claret está aquí, incluso se había confesado con él, está aquí desde hace mucho y no se ha movido del Escorial. Luego, la historia de la Iberia es completamente falsa. No solamente no han tenido relaciones de ningún tipo, es que no se han visto, porque durante todo este tiempo ella estaba en Aranjuez y él estaba aquí. Bueno, es un ejemplo nada más, junto con las viñetas pornográficas que comentábamos al principio, de hasta qué grado de bajeza se llegó en la campaña de degradación de San Antonio María Claret y, por supuesto, de la Madre Patrocinio. Y con esto pasamos ya enseguida a la tercera sección.
Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia. Vamos con milagros eucarísticos, el milagro de los corporales de Daroca, en el cual en el año 1239, en pleno proceso de la reconquista cristiana de Al-Ándalus, se produce un milagro que marcaría para siempre la historia de Daroca y de la cristiandad. Este acontecimiento, conocido como el milagro de los corporales, no sólo aseguró una victoria inesperada en el campo de batalla, sino que también se convirtió en un símbolo de fe y devoción que perdura hasta nuestros días. La batalla y el milagro. La historia comienza en las inmediaciones del castillo del Xío, en la localidad valenciana de Luchente, donde las tropas cristianas, compuestas por soldados de Calatayud, Daroca y Teruel, se encontraban sitiadas por un ejército musulmán. Lideradas por el noble Berenguer de Entenza, las fuerzas cristianas parecían estar en una situación desesperada. Durante la misa de bendición de las tropas, celebrada antes de la batalla, el sacerdote tuvo que interrumpir la ceremonia al ser atacados. En su intento de proteger las hostias consagradas, el cura las ocultó en un paño corporal. Contra todo pronóstico, los cristianos, en evidente inferioridad numérica, lograron vencer a sus enemigos. Al regresar al lugar de la misa, el sacerdote descubrió que las hostias estaban empapadas en sangre, un suceso que los presentes interpretaron como una manifestación divina. El viaje de los corporales a Daroca. Tras la victoria, surgió la disputa entre las ciudades participantes sobre cuál debía custodiar los corporales ensangrentados. En 3 sorteos consecutivos, la fortuna favoreció a Daroca. Sin embargo, para asegurarse de que esta era la voluntad divina, decidieron dejar la decisión en manos de Dios. Colocaron los corporales en una caja que pusieron sobre una mula sarracena, un animal que nunca había pisado tierras cristianas. La mula emprendió un viaje de 11 días, al final del cual llegó exhausta a las puertas del convento de San Marcos en Daroca, donde cayó muerta. Este hecho fue considerado como la señal definitiva de que los corporales debían permanecer en Daroca. Los corporales fueron inicialmente guardados en el convento de San Marcos, pero en 1250 fueron trasladados a la iglesia de Santa María de los Sagrados Corporales, actual basílica, donde se conservan hasta hoy. La devoción hacia esta reliquia ha convertido a Daroca en un importante centro de peregrinación. El rey Pedro IV, el Ceremonioso, encargó en 1348 la creación de una custodia relicario para proteger y venerar esta sagrada reliquia. Diseñada por el orfebre Pere Moragues, la custodia es una obra maestra del arte gótico, que no sólo alberga los corporales, sino que también permite su exposición para la adoración del Santísimo Sacramento. Esta pieza, compuesta por 3 cuerpos ornamentados,
es una manifestación tangible de la importancia que el milagro de los corporales tuvo para la fe cristiana en Europa. El milagro de los corporales dio origen a una tradición que se celebra cada año en Daroca, la procesión del día del Corpus Christi. Esta festividad, que se lleva a cabo el jueves del Corpus a principios de junio, es el evento más solemne y significativo para la localidad. Durante la procesión, la custodia con los corporales es llevada por las calles, recordando a todos el milagro que hace casi 8 siglos consolidó la fe de los habitantes de Daroca. Además de la procesión religiosa, la festividad del Corpus Christi en Daroca incluye celebraciones paganas organizadas por la Asociación Entre Peñas, manteniendo viva una tradición que mezcla lo sagrado con lo popular. A pesar de las limitaciones actuales, estas festividades siguen siendo una cita ineludible para los habitantes de Daroca y para los fieles que acudan desde otros lugares, manteniendo viva la historia y el milagro de los corporales. La devoción por los corporales no se limita a una única celebración anual. La Cofradía de la Esclavitud y Damas de los Sagrados Corporales, formada por alrededor de 700 miembros, trabaja incansablemente para fomentar el amor a la Eucaristía y mantener viva esta tradición centenaria. Esta cofradía, que combina la dedicación de los hombres conocidos como esclavos y de las mujeres conocidas como damas, es la guardiana de esta herencia espiritual. El milagro de los corporales es más que un hecho histórico. Es el corazón espiritual de Daroca, un legado que sigue inspirando fe y devoción en todos aquellos que escuchan su historia. Seguimos los milagros eucarísticos y he traído una recopilación de San Carlo Acutis sobre milagros eucarísticos que él tenía tantísima devoción y que propagó por el mundo entero. Carlos Acutis recogió en una exposición permanente en Internet, con la convicción de que dar a conocer estos milagros sería una gran ayuda para muchos creer en la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, y no meramente como un símbolo o una metáfora, sino de un modo verdadero, real y sustancial. Vamos a empezar, son milagros por países, vamos a empezar por Argentina, Buenos Aires, 1992, 1994, 1996. La parroquia de Santa María de Buenos Aires ha sido la protagonista de nada menos que 3 milagros eucarísticos que tuvieron lugar en 1992, 1994 y 1996. El doctor Ricardo Castañón Gómez fue llamado por el entonces arzobispo de Buenos Aires, nada menos que el actual Papa Francisco, para que analizara el milagro que tuvo lugar el 15 de agosto de 1996. En 1992, después de la misa del viernes 1 de mayo, al preparar la reserva eucarística, el ministro de la Eucaristía encontró fragmentos de hostia consagrada en el corporal. Siguiendo los preceptos de la Iglesia en estas situaciones, el sacerdote hizo que los metieran en un recipiente con agua, que luego volvió a colocar en el sagrario, a la espera de que se disolvieran. Durante los días siguientes,
algunos sacerdotes fueron a controlar y se dieron cuenta de que nada había cambiado. 7 días más tarde, el viernes 8 de mayo, abrieron el sagrario y vieron que los fragmentos de hostia se habían teñido de un color rojizo que parecía sangre. El domingo siguiente, el 10 de mayo, durante las 2 misas vespertinas, se observaron pequeñas gotas de sangre en las patenas con las que los sacerdotes daban la comunión. El domingo 24 de julio de 1994, durante la misa de los niños, mientras el ministro de la Eucaristía cogía la píxide del sagrario, vio una gota de sangre que fluía por la pared. El 15 de agosto de 1996, durante la misa de la Asunción de la Santísima Virgen, se tuvo que volver a meter una hostia consagrada que se había caído al suelo mientras se daba la comunión en un recipiente con agua para que se disolviera. Unos días después, el 26 de agosto, un ministro de la Eucaristía abrió el sagrario y vio que la hostia se había transformado en sangre. Este es el relato que hizo el doctor Castañón respecto al milagro eucarístico que tuvo lugar en 1996, de nuevo en la parroquia de Santa María. El 15 de agosto de 1996, un fiel recibió la hostia consagrada en las manos para tomar la comunión, pero por descuido se le cayó al suelo y decidió no recogerla porque le pareció que estaba sucia. Otra persona más devota se dio cuenta de lo que había pasado. La recogió, la apartó e informó de inmediato al párroco, el padre Alejandro Pezet. El sacerdote, de acuerdo con las directrices de la Iglesia en estos casos, puso la hostia en un recipiente lleno de agua y la volvió a colocar en el sagrario a la espera de que se disolviera. El 26 de agosto, el sagrario volvió a abrirse para extraer el recipiente con la hostia que se había caído, y pudo constatarse que ésta no se había disuelto y tenía manchas rojas que eran más grandes cada día. Los sacerdotes de la parroquia acudieron de inmediato al arzobispo de Buenos Aires para contarle lo que había ocurrido. Se decidió esperar antes de iniciar las investigaciones y en 1999, después de que el arzobispo fue informado del hecho de que llevaba a cabo gratuitamente estas investigaciones científicas, me encargó que me ocupara del caso. El 6 de octubre de 1999 fui a Buenos Aires y entrevisté a los 5 sacerdotes que habían sido testigos del hecho y me dijeron que había habido otra hostia consagrada que había sangrado en el mes de mayo de 1992. Ellos la habían metido en agua destilada, que es la peor forma de conservar algo, y por ello me preocupé mucho. Todos saben que cuando se extrae sangre se puede obtener la fórmula leucocitaria, glóbulos blancos. En la sangre hay una variedad de glóbulos blancos con características específicas. Los sacerdotes, durante el primer milagro, tenían una parroquiana que era química a la que le pidieron que analizara la hostia que sangraba. Ella descubrió que era sangre humana y que tenía toda la fórmula leucocitaria. Se sorprendió mucho cuando constató que los glóbulos blancos estaban activos. Sin embargo, la doctora no pudo realizar el análisis genético, ya que en aquella época no era fácil hacerlo. Extrajo una muestra de las 2 hostias que habían sangrado delante del notario arzobispal que certificó la legalidad de la acción
tal como exigen las autoridades de la Iglesia en Argentina. Seguiremos próximamente con este relato. Buenas tardes, María Ornedo, y muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y también muchas gracias a Carmen Turdemontis. Buenas tardes y recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo del programa historiadelaiglesia@radiomaria.es y que pueden volver a escuchar este programa en el podcast Historia de la Iglesia de Radio María y también en Spotify y en Apple Podcast y otras plataformas. Buenas noches a todos nuestros oyentes de este programa Historia de la Iglesia en Radio María. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.